desde varios días una palabra que ha estado en mi mente y primero me ha hablado a mí, me ha tratado. Pensé, la leí, cada vez que la estuve leyendo estuvo hablando el Espíritu Santo tan maravilloso en mi vida, y es la palabra consagración. Pensando, recordando, es que creo que ni una vez les he predicado sobre la consagración. Pasamos por los libros de Levítico, por ejemplo Levítico 8, versículo 9 al 12. Es el primer sacerdocio establecido por Moisés durante la travesía por el desierto. Y la ceremonia de consagración fue todo un suceso. Usted apenas lo leyó, dice el versículo 9, lo sigue en TLA, dice: en la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Versículo 10. Después Moisés tomó el aceite para la consagración. Siga usted y me ayuda. Y dice: y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Versículo 11, lea conmigo. Dice: consagró además el altar y todos sus utensilios, y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, versículo 12, y así lo consagró como sacerdote. Todo un suceso, un rito, una regadera de aceite. Dile eso al de al lado. Lo regaron, los tiraron, embarraron, ungieron, derramaron, aceitaron todo lo que estaba por ahí. O sea, le bañaron al sacerdote y bañaron por ahí el altar y bañaron los utensilios. O sea, fue un suceso. Todos salieron de allá relucientes como el sol por el tanto aceite que les habían derramado. Ahora, ¿sabe, iglesia? La consagración es para todos los creyentes, y hay una revelación en el Nuevo Testamento, y que es que cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, pasamos a ser hijos de Dios. Nuevo nacimiento, pasamos a ser hijos de Dios, y entonces ya no solamente somos hechura o creación de Dios, ahora somos propiedad de Dios, estamos consagrados. Dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro ser. El Espíritu Santo lo representaban con el aceite en el Antiguo Testamento. Entonces todo este suceso del nuevo nacimiento nos consagra para Dios, y a este suceso le llamamos consagración. La enciclopedia dice que consagración es un ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Y eso es lo que pasó en el libro de Levítico. Ahora, busque usted Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y en el nuevo pacto, en el antiguo pacto fue toda la regadera de aceite que hubo allá, ese suceso. Pero en el nuevo pacto, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, lo leímos hace unas semanas, dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La palabra consagración, le digo que ha estado martillando en mi cabeza, y quiero que podamos estudiar en esta noche un poquito. Y lo quiero llevar por algunos sucesos en el libro de Jueces que observé mientras leía. Juan capítulo 15 versículo 3 hasta el 5.
Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que se les he anunciado. 4. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Este pasaje para mí es una ilustración de la consagración. Eso es la consagración. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados a ser una nación santa para anunciar las virtudes del que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y esa era una de las misiones en el antiguo pacto también, llevarles a una vida en obediencia y para que la gente de Israel disfrutara la presencia de Dios. Ahora, el apóstol Juan escribe lo que Jesús predicó. Y habla de una ilustración de una vid. Y dice que nosotros somos, ¿qué somos? Las ramas, ¿sí? Y dice, y él es una vid. Y dicen, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unido a la planta. Todos lo sabemos eso. Y dice que tampoco nosotros, si no estamos unidos a él, nada vamos a poder hacer. Y entonces él dice, versículo 5, si me pones el versículo 5 otra vez, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí. ¿Cómo se debe de mantener el discípulo a Jesús? Unido. Y a eso yo le puedo en esta noche llamar consagración. Unido. Consagración es como apartarnos, dedicarnos, ofrecernos para algo a alguien. Y entonces en este caso nosotros nos ofrecemos para estar unidos a Jesús. Y dice que el discípulo que se mantiene unido a Jesús, y dice yo me mantengo unido con él, es una rama que da mucho fruto. Familia, una vez que somos hechos parte de la familia de Dios, necesitamos permanecer unidos, permanecer consagrados. Guarde usted la enseñanza de esta noche, porque el domingo quiero continuar algo un poco más ligero, pero que tiene una importancia para la vida de la iglesia. Entonces, después dice que estamos unidos y a continuación se nos habla de fruto. Los frutos, ahorita decía Jesús habla de uvas, pero los frutos como pureza, obediencia, santidad, integridad, habla de obras. Y en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, fruto de estar unidos a Jesús, o fruto de nuestra consagración, de nuestra unión, de nuestra participación, de la unidad, viene una abundancia de fruto. Y el fruto es lo que nos distingue como discípulos de Cristo. Entonces, consagración no solo es un término, es la esencia de nuestra vida en Cristo. Y quiero llevarle un poquito a las historias en el libro de Jueces que estuve leyendo. Usted las va a empezar a leer, son importantes. Pero antes de ir allí, abra su Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 1. Ruth capítulo 1 versículo 1. Se lo voy a leer en Dios habla hoy. Aquí menciona una palabra que en Reina Valera no la menciona, en otras versiones sí la menciona así. Pero está usted allá, si no los puede leer en cualquiera de las pantallas. Dice, en el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos. ¿Qué es un caudillo? Ahorita le digo que era más o menos un caudillo. Dice, era gobernado por los caudillos. Hubo una época de hambre en toda la región. El caudillo era como un magistrado, alguien que administraba justicia. Pero el término que suele traducirse por jueces, que lo ocupa mucho en el libro de Jueces, y quienes lo traducen de la palabra caudillos hacen notar que tales jueces no eran simples magistrados, autoridades que
administraban justicia. No eran solamente personas que tenían cierta autoridad. Ahorita que vamos a leer un poquito unos versículos, vamos a notar que los jueces eran líderes que tenían como un cierto carisma, una gracia especial, una valentía. Pero además eran enviados por el Señor para liberar a su pueblo de una situación opresiva. Entonces, entre estos jueces, estos caudillos, hubieron hombres y mujeres. Creo que solamente menciona a una, o no, sí, Débora, parece que menciona a otras. Apenas leí ahí, pero no le puse tanta atención a las mujeres. Pero había Débora, usted se va a encontrar con Débora. Era una profetisa y ella fue una de los jueces en Israel. Estos hombres, en los jueces estaba Otoniel, Jefté, Gedeón, Sansón y un montón que hay ahí nombrecitos. Creo que había un tal Tola, ¿sí? Hay un Tola, ajá, ahí lo va a buscar, ¿sí? ¿Sí o no? Dale yo el juez. Bueno, hay un juez con este nombre. Entre todas estas personas tenían una gracia especial otorgada por Dios y fueron levantados para una liberación al pueblo de Israel de manos de naciones enemigas. Pero hay una característica especial presente en estos caudillos que eran investidos del Espíritu Santo. Jueces 11:29. Abra usted en Jueces 11:29. Le llevo yo por algunos versículos. Le quiero estar ahí ilustrando de estos caudillos, de estos hombres. Recuérdese usted que la palabra que estamos aprendiendo en esta noche es consagración. Y qué importante es de nosotros como pueblo escogido de Dios mantenernos unidos a Él, permanecer en Él, porque de esa manera vamos a poder llevar fruto y le vamos a dar gloria al Padre. La palabra para hoy es consagración, como una forma de vida para el creyente. Ahora, estos hombres escogidos por Dios para una circunstancia especial, una liberación especial del pueblo de Israel, llamados los jueces o los caudillos, tenían muchas cualidades. Algunos eran valientes, otros tenían dones de liderazgo, de administración, otros tenían mucha decisión, sabían pelear. Pero sobre todas estas gracias que ellos tenían, ellos eran investidos por el Espíritu de Dios. 11:29 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Tenían una investidura del Espíritu de Dios, tenían una unción del Espíritu Santo. Recuerda qué es lo que distinguió a los sacerdotes de la demás gente del pueblo en la consagración. ¿Qué fue? Lo que leímos ahorita en Levítico: el aceite. Y el de al lado, el aceite. Estamos hablando del aceite. El aceite, que lo embarraron de aceite, le ungieron aceite. Y dice: póngale aceite y el aceite de la unción. Y con el aceite ungieron el altar y las cosas y utensilios. Le pusieron una placa también, pero el aceite lo ungían y quedaba consagrado. Ahora, le decía que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es comparado con él. Si acertó usted, el aceite. No había otra palabra, ¿no? Era comparado con el aceite. Entonces, por eso cuando estuvimos nuestro estudio sobre el Espíritu Santo, vemos que el aceite es una comparación del Espíritu Santo. Ahora, Jefté no le pusieron aceite porque él no era un levita, o no venía del linaje de los sacerdotes. Pero sin embargo, Dios dijo: voy a tomar a Jefté. Vamos a pensar, dijo: voy a agarrar a Marco Antonio y lo voy a usar para que pueda liberar al pueblo de Israel. Y Marco Antonio era valiente, era alto, le gustaba el pleito. Entonces él dijo: lo voy a escoger. Pero no le pudieron poner aceite. Entonces, ¿qué le puso Dios a él para que él pudiera ser escogido, para que él fuera consagrado? Le puso su espíritu. ¿Ya vamos hasta ahí todos? ¿Sí? Estamos todos para allá. Le puso su espíritu, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Entonces Jefté ya estaba consagrado para la obra de Dios, para la misión que tenía que desarrollar. Ahora vamos a Jueces capítulo 6 versículo 34. Léalo con detenimiento conmigo. 34 dice: pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón,
y este tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Abiezer. Entonces Gedeón es otro libertador. Le prediqué hace poco de Gedeón. Gedeón es otro hombre que tiene cualidades, gracias, habilidades, pero Dios lo quiere utilizar para su servicio. Entonces dice que va, lo toma, y ¿qué puso sobre él? Su espíritu. Ahora en esta escritura me gusta, Dios habló y dice: pero el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. Vino una unción completa sobre Gedeón. Ahora, durante este periodo, todavía no llegamos al periodo cuando pasamos Ruth y llegamos al primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel se relata la historia del profeta Samuel. Hasta este tiempo aún no se distingue muy claramente el ministerio profético. Ya está vigente en el pueblo de Israel por mucho tiempo, pero todavía no está tan claro. ¿Sabe usted que el ministerio profético es muy necesario en los gobiernos, en las esferas de gobierno espiritual? En una iglesia el ministerio profético siempre nos trae guianza. Aquí todavía no se ve muy claramente, pero un aspecto muy importante es que todavía no se ve el ministerio profético, pero además del que falta el ministerio profético, el orden sacerdotal no está instalado. Se había construido el tabernáculo de Moisés, pero cuando comenzaron a establecerse en la tierra prometida, dejaron, creo, en Silo, por ahí en una ciudad, dejaron el tabernáculo, y todavía, por lo que vamos a leer, los sacerdotes no los estaban consagrando mediante el rito que había sido establecido por Moisés. O sea que todos los de la tribu de Leví eran por herencia sacerdotes, pero no habían hecho todavía como todos los de la tribu de Leví pasen de este lado y vamos a ungirlos con aceite. Todavía no se ha hecho, no se ve que se esté haciendo. Entonces el ministerio sacerdotal es como que anda un poco también perdido. Y como faltan los sacerdotes que tienen, mire, el ministerio profético, el ministerio sacerdotal y un rey eran bien importantes en el pueblo de Israel, todavía no está vigente. Entonces Dios tiene que venir un día y decirle: Fortino. Y lo despierta Fortino y le dice: tú vas a libertar a tal familia de las garras de Satanás, así que véngase para acá. Pero yo no soy pastor, yo no estudié. No te pregunté eso, veo que eres muy trabajador, muy valiente, o sea, vente para acá. Entonces dijo: te voy a poner mi espíritu. No te puedo poner aceite porque no eres del linaje de Leví, así que no te puedo hacer eso, quebrantaría mis mandamientos, pero te voy a escoger. Anda, ve con tu fuerza y tu valentía y liberta a esa familia en tal lugar. Y le daba su espíritu y lo mandaba. Pero entonces Fortino sí tenía esas capacidades, a lo mejor para hablar con la gente, tenía el espíritu de Dios, pero andaba solo. O sea, le faltaban más cosas. Entonces él está consagrado, pero fíjese qué difícil puede suceder. Vamos a pensar que dijimos, así que Fortino, como vemos que no hay una iglesia cristiana en Santiago Nundichi y el Señor te consagra, así que anda, vete para allá. Y Fortino dice: bueno, ya tengo el espíritu de Dios. Pero llega, fíjese qué difícil va a ser para él, porque no tiene ni una silla, no sabe a lo mejor cantar, y luego está apenas leyendo por primera vez la Biblia de tapa a tapa. Entonces no se sabe todos los libros de la Biblia, todas las limitaciones. Está consagrado, pero le va a ser muy complicado. ¿Cuántos votan que se va a perder en algunas ocasiones? Pues sí. Muchas veces va a enredar cosas y va a ser difícil. Ahora, todo esto está pasando en el pueblo de Israel. Ahora, abundando con este tema de la consagración, le digo que los caudillos eran hombres escogidos y ungidos por Dios. Sin embargo, su consagración, póngame atención a esto porque nos va a llevar a algo, una aplicación importante como iglesia. Sin embargo, Dios los escogió, Dios los ungió. Sin embargo, su consagración no estaba cimentada y reglamentada, o sea que ellos hacían. ¿Sabe usted cuál es una frase muy constante en el libro de Jueces? Dice: como en ese tiempo no había rey, ¿qué hacía el pueblo de Israel?
lo que le daba en gana, lo que mejor le parecía. Entonces por eso creo que, ¿quién fue? Jefté o Gedeón hizo un efod y luego prostituyó al pueblo. Cada uno de ellos hizo torpezas, porque no estaba cimentado y reglamentada su consagración en base a los lineamientos sacerdotales, sino que decía, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces si mandamos a Fortino por allá y un día está buscando qué predico, y entonces dice, pues hoy voy a predicar acerca del reposo. Pero ¿qué predico del reposo? Y cae de casualidad en una página de internet del séptimo día. Y dice, aquí hay mucha información. Y agarra por allá toda la información y va y lo predica. Y dije, ¿qué predicaste? Pero ¿de dónde lo estás sacando? Pues de allá, de esta página. ¿Sabes? Porque no está reglamentado. Gedeón hizo torpezas, Jefté, ellos hicieron cosas por la unción y que Dios los llamó, pero su consagración estaba muy limitado, no había lineamientos, no estaba reglamentado, porque dice que no había un rey, no había orden y autoridad. Di conmigo esto, no había orden ni autoridad. O sea, tenían una gracia de Dios. Ahora, los reyes y los sacerdotes en los buenos tiempos de Israel caminaron de la mano del rey. Entonces agarra la mano de al lado, dile, tienes el de en medio es el rey y al lado es sacerdote, y al lado, ¿qué le dije que es? Rey es sacerdote y el otro es el profeta. Vamos a pensar. Entonces el de en medio es el rey y el otro es el sacerdote. Ellos caminaban de la mano. Ahora, le digo esto, miren, el rey ejercía autoridad en el área política. Vamos a pensar así, el rey decía, vamos a hacer esto, vamos a la guerra, vamos a poner esta nueva ley. Pero el sacerdote ejerce orden y autoridad en el aspecto espiritual. El sacerdote le decía, no ponga ese altar, lo derribamos. ¿Sabe qué? Ya viene la fiesta de la Pascua, ya viene la fiesta de la cosecha, viene Pentecostés, viene esta fiesta, tenemos que dar las primicias. Y el rey decía, está bien, mientras tanto vamos a la guerra. Había un rey y un sacerdote. El profeta era el que traía, cuando hay profeta, la visión ¡pum!, se expande. El profeta da una guianza por encima de estos dos hombres. Va una dirección más amplia, el que ve por encima de. Pero cuando estaba el sacerdote y el rey decía, estos son los lineamientos políticos. El sacerdote decía, estos son los lineamientos espirituales. Pero en este tiempo no hay rey y los sacerdotes están desparramados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ese es el contexto del tiempo de los caudillos, una época oscura en esta área. Ahora ponle todavía un poco más atención de que se levanta un Sansón, que dice que lleno del Espíritu de Dios tomó una quijada de asno y mató a 1000 hombres. O sea, toma en cuenta que se levanta una noche, se va a la casa de una mala mujer en los filisteos y le cierran la puerta, y en la noche dice, ahorita van a ver. Y dice que se carga las puertas y las va a dejar, no me acuerdo, pero a lo mejor eran 7 kilómetros, creo, de donde las tomó, las fue a dejar en el cerro. Amarró soras. O sea, toma en cuenta eso, que eran hombres que Dios los escogía para libertarlo de los filisteos. Pero él decía, pero también como soy fuerte, estoy guapo, entonces quiero una filistea. Porque no había orden. O sea, Dios los ungía, pero su consagración no estaba establecida. Y creo que este es un problema que estamos viviendo hoy en la iglesia cristiana. Mucha gente con una unción de Dios, que Dios nos sacó de las tinieblas, nos puso su espíritu, pero que no queremos reglamentarnos a su palabra. ¿Qué vamos a tener? Un desastre en la iglesia. Cada quien va a querer hacer como quiere, y la consagración es importante en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada quien comienza a actuar de acuerdo a sus dones y habilidades, a su gusto. Ahora, vamos más adelante. ¿Había sacerdotes en ese tiempo? ¿Usted qué cree? Sí. ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban esos sacerdotes que tenían que traer el orden? Que decir, la palabra de Dios dice así. Y decía Levítico tal. No se puede hacer esto. Esto sí se puede hacer. No, esto no. Esto sí se puede. ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde se menciona un sacerdote que le dijo a Gedeón o a Jefté? ¿Quién fue el que construyó un efod que hizo que se prostituyera el pueblo? Gedeón. ¿Dónde está un sacerdote que le dijo, Gedeón, no, eso no se hace, Gedeón? ¿Dónde se te mete en la cabeza? Eso es abominación a Dios. Destrúyelo. Sí, sacerdote. Órale. Estás haciendo locuras. Destrúyelo. ¿Dónde estaba? Creo que ese es un detalle que tenemos que considerar como iglesia. Ir a la palabra y atender a la escritura. Si usted ha notado, esa es la palabra de Dios que ha venido para nuestra congregación muy fuerte a lo largo de este año. Volvernos a la palabra. Decir, esto no se puede hacer. Esto vamos así. Había sacerdotes, pero también los sacerdotes estaban sin consagración y en desorden. No los estaban ungiendo como decía la ley. ¿Por qué sucedía esto? Porque no había rey. Dios levantaba caudillos, hombres y mujeres ilustres, pero con falta de guianza. No había quien los guiara. Y pienso que esa fue la causa por qué estos caudillos no permanecieron. Duraban un tiempo y dice 20 años, 10 años, 40 años y otra vez. Por ejemplo, ¿de quién fue? De Gedeón o de Jefté. Ahí me enredo en estas historias, que uno mató a sus 70 hermanos. Y después que dice Siquem, ¿no? Y agarró y dijo, yo quiero hacer esto, y hizo un desastre y medio solamente porque era hijo de un libertador, de un caudillo. ¿Qué se menciona más de Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Apachurrado junto con los filisteos, muerto. Y así terminaron. ¿Por qué? Porque no había guianza. Eso fue la causa de que no permanecieron. ¿Sabe, iglesia? En este tiempo quiero que podamos revisar para que esta congregación, voltea al lado y dile, para que tú permanezcas firme en los caminos del Señor. Dile, necesitas consagrarte, necesitas consagración. Y sabes que creo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todo lo que Jesús estableció, fungen en esa tarea de que usted permanezca como un creyente. Y después nos encontramos una amiga de muchos años y empezamos a hablar, mi esposa y ella, sobre qué es las personas que conocíamos de su iglesia, que fueron jóvenes en nuestra misma edad, y decían, no, este ya no está, este ya no está, este ya no está, este ya no está, ya no está. No se han muerto. Porque yo luego a veces veo que siguen en el Facebook diciendo barbaridad y media, solamente que algo pasó en su vida espiritual y que hoy están siendo a lo mejor hasta un freno para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca hubo consagración. Necesitamos entender esto. No permanecieron. Y se escribe que aún no había rey en Israel y que cada cual hacía lo que mejor le parecía. Lea por favor Jueces 17:6. Vamos, Jueces 17:6. Reina Valera. ¿Estamos ahí? Léalo conmigo. 1, 2, 3 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, note usted las palabras de esta escritura. No dice que actuaban todos, no actuaban con maldad. ¿Cómo actuaban? Haciendo lo que mejor les parecía. Creo que este es el problema tan fuerte para mí como pastor al verlo en la iglesia. Creyentes haciendo lo que mejor les parece, metiéndose en el lugar que mejor les parece, no con una predisposición de maldad. O sea, no estoy mirando como creyentes que se meten al antro y que vienen, no sé, de allí se pasan a Las Vegas y después se vienen para acá. No estoy viendo eso. Solamente cristianos que a veces andan sin guianza, que dicen, bueno, ya soy cristiano y me asocio por acá y hago por aquí, me meto por acá, leo por acá, me junto con este. Y dice, no había rey y hacían lo que bien les parecía. Ahora, cuando dice estas palabras es que cada quien escoge. Por ejemplo, alguien dice, no, es que la coca es buenísima, ¿no? O sea, la Coca-Cola, no estoy hablando de la otra.
Dices, es buenísima. Y otro dice, no, pero qué terrible, te vas a morir de eso. Pero el otro dice, a mí me parece bien. Ahora, ¿con quién tendríamos que ir para que nos dijera si está bien o no está bien? Pues con un químico, ¿no? Porque si vas con un doctor, el doctor igual va a decir, no, a mí está bien. Pero si vas con un químico, le dices, a ver, sácale todo lo que tiene. Y dice, mira, tiene esto. ¿Cuántas de estas cosas son buenas para mi organismo? ¿De cuál me mata? De este. No es bueno. Sí es bueno. No, pues sí puedes tomar, no puedes tomar. ¿Sí me entiendes? Y esto sucedía en el pueblo de Israel. Para que quiso construir su efod, para él fue bueno, según a él le parecía. ¿Por qué? Porque no había guianza. Pero fíjese cómo dice en el capítulo 21-25, Jueces 21-25. Ya está aquí, vamos para avanzar. Aquí lo leemos en la pantalla, léalo usted conmigo. Dice, en aquella época aún no había, y ya vi cómo leyeron. Si no voy leyendo yo, hacia adelante cada quien lee como le da la gana. Dice que en aquella época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía. Aquí ya va más difícil, porque en el otro versículo dice que hacían lo que bien le parecía. Entonces un papá tomaba la vara de la corrección, el otro tomaba un cable de electricidad. A él le parecía bien el cable, a otro. O sea, cada quien hacía. Entonces muchos decían, no, yo sí consagro el día sábado como el día de reposo según la ley. No, yo el sábado hay mucha chamba, yo lo voy a agarrar el lunes, porque a mí me parece bien. Pero de allí en el versículo 25, capítulo 21-25 dice que empezaron a actuar como les daba la gana. ¿Usted se da cuenta en esta congregación cuando hay personas que actúan como les da la gana? ¿Sí las observa usted? O sea, involúcrese con la gente, no me deje el paquete solamente a mí. Vi a Roger que estaba tratando de mover a uno el domingo y se le puso que no. Actúa como le da la gana. Hay gente que como bien le parece, dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me lastima el sonido, entonces voy a llegar a tal hora y me voy a sentar en la parte central, pero hasta allá atrás, pienso, ¿no? Pero hay gente que actúa como le da su gana. ¿A qué horas nos reunimos? No, yo no voy a la alabanza porque no me gusta, yo llego después de la alabanza. No, yo no voy a unirme al programa de televisión porque a mí no me da la gana. A mí se me hace bien eso. ¿Sabes? Ese es un problema en la iglesia de hoy. Ustedes tienen que observarlo. No es un juego, no es como que le tenemos miedo. Tenemos que enfrentar esa adversidad. Voltéale al lado y dile, tenemos que enfrentar esas adversidades. Dile así. Tenemos que enfrentar a esa gente, iglesia. ¿Por qué? Porque si no, eso corrompe la consagración, la vida de la iglesia. Imagínese que decidiera cada uno hacer lo que se le da la gana respecto a las horas de congregarnos. ¿A qué horas vendrías tu esposa? Ella sí dice, porque aquí vivo. ¿Tu chino? También chino. No, pero que no hubiera ninguna reglamentación. No, pues dice chino, pues yo a las 8:30. Dice mi papá cuando va a los pueblos, ¿y a qué hora se reúnen los hermanos allá? Dice, pues como van muchas abuelitas, dice, cuando ya metieron todas sus gallinas. Échele usted cuenta a qué horas van a llegar. Abuelitas juntando gallinas. Y ahí tiene que esperar, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen gallinas que no las pueden juntar? Imagínense el caos. Estamos leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Quién anda por ahí? No, yo quiero leer de Apocalipsis a Génesis porque me da la gana. Entonces yo estoy predicándole de Jueces, usted viene por Hebreos. ¿Se fija usted? Y luego tenemos miedo a esa gente. Yo veo como este año yo sí sentí de Dios, que estuve orando el año pasado, y dame autoridad, Dios, para enfrentar esas situaciones. Y Dios, yo vi, y usted ha visto que este año he enfrentado. Hacemos esto, porque si lo permitimos se pierde el orden, la gracia de Dios. Ese fue lo que sucedió en el tiempo de los caudillos.
Cada quien hacía lo que le daba la gana. Ahora, fíjese Jueces 18:30, al grado de lo que le estoy hablando. Dice, hay una historia de los, creo fueron de los de Dan, que no tenían, todavía andaban rondando por ahí en el camino y tenían que buscar dónde establecerse, y en su camino se fueron a meter a la casa de otro fulano que le había robado dinero a su mamá. Fíjense, su mamá lo maldijo. Después el chamaco se puso triste porque su mamá lo había maldecido, así que le dijo: mamá, acerca de las 200 piezas de plata, creo que, o 500 que te robé, tengo que decir que yo te las robé, y como maldijiste, así que pues mejor te las traigo. Y su mamá le dice: bendito seas, hijo, gracias que me lo entregaste, lo había consagrado para el Señor, con eso voy a hacer un ídolo de plata, de madera, tallado de madera y recubierto de plata. ¿Se da usted cuenta el desorden que había ahí? Cuando voy leyendo esto digo, eso se da en la iglesia ahorita. Se dan esas situaciones. Pues que yo escucho esto, veo esto, me he visto así como aquí, estos son mis amigos. Al fin y al cabo no tengo reglamentación. Todo viene, la señora dijo: ay, bendito seas, hijo, lo había robado. ¿Qué decía la ley que tenía que hacerse con esas personas? Había reglamentación. ¿Se permitían hacer imágenes de talla? No. Entonces el fulano ese hace su monumento, la señora esa, y el otro el hijo dice: pues voy a buscar un profeta para que yo tenga mi propio sacerdote, mi sacerdote. Ya tengo mi imagen de talla recubierta de plata, así que ando buscando sacerdote. Y entonces andaba un levita que también no tenía dónde vivir. Ellos, imagínense, ya había una ley establecida dónde tenían ellos que vivir. Pero este levita dice que no tenía dónde andar y andaba como un peregrino, un forastero, y llegó y le dijo: oye, ¿y tú qué haces? No, pues soy un levita y pues no tengo dónde, ando buscando dónde establecerme. Vente a mi casa, te voy a pagar 5 o 10 monedas de plata al año y quiero que seas mi sacerdote. ¿Aceptas? Y se quedó y dijo: sí. Y fue su sacerdote. Y dice que este fulano ya se sentía el súper, porque decía: tengo mi imagen y tengo mi sacerdote, Dios me va a bendecir. ¿Decía eso la escritura? ¿Cuántos en la iglesia se cree así? Ya vi enlace, pongo mis alabanzas, Dios me va a bendecir. Eso no dice la escritura. Tenemos que congregarnos, tenemos que hacer prácticas espirituales, involucrarnos. Ahora, fíjese, 18:30. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo. Bueno, resulta que los de Dan fueron y se lo robaron a ese fulano. Se robaron a su sacerdote, se robaron la imagen, se lo llevaron a su pueblo, y dice que allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán. En ningún momento se había mencionado el nombre de este sacerdote hasta aquí. Y después dice quién era Jonatán. Dice que era hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Imagínate, uno de la familia de Aarón, o sea, Moisés y Aarón. ¿Sabe usted ahí la historia? Este fulano era era un nieto de Moisés, ¿sí, verdad? Era un nieto de Moisés que todavía era el nieto, ni era el tataranieto, ni el solamente era el nieto. Y ya se le había olvidado. En 3 generaciones se le había olvidado lo que la ley decía, y ya andaba rentándose para ser un sacerdote. Entonces no pierda de vista la palabra consagración. Ahora, de ahí nos vamos a Sansón, y quiero terminar. Aquí vamos a ver algo. Ahora, de todos los hombres que leímos, estuve viendo que Sansón, de él está escrito que constantemente era investido del Espíritu Santo.
fue el que tuvo un nacimiento así tan parecido al de Cristo, porque su mamá no podía tener hijos y vino una aparición de un ángel y dijo: vas a tener, así como a la Virgen María, vas a tener un hijo. Dios no le había permitido, pero vas a concebir. Y después dijeron: ¿y cómo va a ser? Le dice: va a ser nazareo, como Juan el Bautista, desde su nacimiento. No beberá vino, no tocará a un muerto, nunca le corten el cabello. Entonces, él es un hombre nazareo. Había un grupo de unos hermanos en la costa que se llamaba Grupo Nazir. Y yo estaba diciendo: ¿por qué se pusieron Nazir? Y creo que un día le pregunté, pero no me dijeron bien. Entonces después estuve estudiando, y cuando vamos por acá, Nazir significa apartado, o viene de nazareo. Entonces un nazareo era una persona que estaba consagrado para Dios. ¿Qué cosa era entonces Sansón? Esa es la palabra nazareo. Y el nazareo no se podía contaminar ni tomar ni siquiera un producto de la vid, ni seco, ni té de una vid, nada de eso. No podía tocar un muerto, no se podía cortar el cabello, tenía promesas. Ahora, él es un consagrado, pero nunca tuvo un sacerdote o un profeta que le corrigiera. Pero él tenía padres temerosos de Dios. ¿Puede decir esto conmigo? Padres temerosos de Dios. Cuando veo esto, miren, es que el ser humano, por ejemplo, yo tengo unas confianzas con mis papás. Entonces, si mi papá me llegara a decir: y quiero que te duermas a las 10:30 de la noche, yo me volteo y digo: ay, pa, a las 10:30 ahorita nadie se duerme, porque tengo unas confianzas, ¿no? Y lo he observado aquí en la iglesia. Por ejemplo, a veces veo a Toñito. Toñito viene y sabe, y se apura para venir puntual aquí a la iglesia, ¿no? Bajo las órdenes de la congregación. Pero yo no sé si lo hace igual con su mamá. Y yo sé que cuando no miren a Toñito, eso es todo, hacemos así. Porque todavía que está ahí nervioso y ustedes ya lo miran. O sea, todos hacen así. O sea, él puede decir: y vienes a tal, ay no. O sea, yo le digo a Toño: las luces, Toño, y usted mira, brinca y corre a prender las luces. Pero en su casa puede decir: apaga la luz, Toño, ahorita. Que apaga la luz, ahorita. Que apague la luz, apágala tú. Así somos, ¿no? Con nuestros papás. ¿O no? Entonces, miren, Sansón tenía padres temerosos de Dios. Jueces 15:14 dice, no, perdón. Vamos a Jueces 13:8. Jueces 13:8. Dice, nos brincamos y ahorita regresamos, ¿sí? Dice: entonces oró Manoah, era el papá, a Jehová, y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, yo tengo niños y todavía los puedo dominar, o más o menos, ¿no? Les digo, hay todo eso. Los que tienen niños, todavía él le puede más o menos. Y a lo mejor se puede ahí torciéndole un poco el cuello. ¿Cómo te va, Juan, y con tus adolescentes? A lo mejor poniéndoles la manita de puerco ahí, ¿no? Con niños sí se puede. ¿Qué pidió el papá de Sansón? Dinos cómo hemos de cuidar al niño que ha de nacer. Entonces, está yo entendiendo que la consagración funciona hasta cierta edad los padres para traer dirección. Pero después de cierta edad se necesita un sacerdote, se necesita un rey, se necesita un profeta, o sea, se necesita una autoridad por encima de la confianza.
O sea, yo en mi vida iba a lavar un poco de mi ropa, pero cuando mis papás me mandaron a estudiar a la Ciudad de México, me dijeron: no te vas a ir con tus tíos porque te van a malcriar, te vas a ir al seminario de tal, un pastor amigo que tenía mi papá. Y ahí se trataba con mucho rigor. Ahí era el pastor ese que el que se portaba mal, él decía: vente, amado hijo, y nos llevaba a un lugar que llamaba el Muro de los Lamentos. Así decía. Ahora sí dice: te voy a disciplinar, amado hijo. Y se sacaba el cinturón, lo doblaba en dos y les daba en la espalda a los muchachos. Así era. Entonces mi mamá allí me dio mi jabón sote y me dijo: la ropa se lava así, así, así. Yo allí fue la primera vez que lavé mi ropa. En mi casa no. Y regresé de ese lugar y mi mamá la volvió a seguir lavando y metiendo a la lavadora. O sea que hay muchas cosas que no las vas a aprender. Tus hijos no las van a aprender contigo, y tú no las aprendiste por tu padre. Hay muchas cosas que sí, pero hay aspectos en los cuales la iglesia, la autoridad de Dios, te va a ayudar a reglamentar tu vida. Muchos aquí hemos aprendido disciplinas que no habíamos aprendido en nuestra casa nunca. Esa es la importancia. Ahora, Sansón no tuvo esto. Jueces capítulo 15-14 dice: cuando llegaron a Ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría, pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que lo sujetaban los brazos y las manos como si fueran cordeles de lino quemado. Él era un nazareo, y el Espíritu Santo venía cuando él lo necesitaba. Jueces 14-19. Enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Ascalón y allí mató a 30 hombres. ¿Para qué los mató? Para quitarles las ropas por una apuesta que había hecho con sus enemigos. ¿Y de qué se valió? De la ayuda del Espíritu de Dios. Ese sí era un nazareo extremo, ¿no? Jueces 14:6. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. ¿A dónde se dirigía ese día Sansón? A que su mamá y su papá le buscaran a la filistea para su esposa. Y de allí mató un león, y después regresó y dice que se metió donde había unos viñedos, y luego regresó a la siguiente semana y fue a ver cómo estaba el león que había muerto. Como nazareo no podía tocar un cadáver, pero fue y encontró dentro del león que había un panal de miel. ¿Y qué hizo? Tocó el león, sacó el panal, se lo comió y no les dijo a sus papás. Ya se empezaba a esconder, era un chamaco, se empezó a esconder. ¿Por qué cayó tan bajo Sansón? Aunque era consagrado, por la falta de dirección. Y le digo, él tenía padres temerosos que lo cuidaron hasta no sé qué edad. Porque en Jueces capítulo 13-25, Jueces 13-25 dice: un día, cuando estaba en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Esto es como que él era un muchacho y sabía, sus papás lo cuidaban. No, hijo, no puedes hacer esto, no te cortes el cabello. Es que quiero este corte así, decía, ¿no? Con rayitos por acá. Y los papás dijeron: no, tú eres nazareo, nadie tienes que andar con tu melena así. Es que se me antojó un poquito del no, tú no puedes nada de esto. Se murió tu tío, tú no vas, hijo. Iba todo así. Pero cuando pienso que pasó a su adolescencia, dice que un día andaba entre Sora y Estaol y el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. ¿Qué significa eso? Que le empezó a venir fuerza. O sea que un día estaba ahí echando con sus amigos las fuercitas, y de repente Sansón agarró, ¡pum!, tiró a uno, y vino otro, ¡pum!, y le ganó otro. Dijo: hijo, tengo mucha fuerza. Entonces empezó así, se compró su playera así que no tenía mangas, nada por allá, ¿no? Empezó a echar rostro. Y después dijo, como se dice mucho en la iglesia: es que aquí en la iglesia no hay chavas, tengo que ir a buscarlas a otro lugar. Y lo mismo dijo Sansón.
alto y fuerte. Y aquí en Israel no hay israelitas. Quiero que me vayan a buscar a una filistea, papá o mamá. Mi hijo, ¿pero qué? Vayan, porque fíjense. Y empujó una puerta y la tiró. Vamos. Empezó a manipular. No tenía un sacerdote, no tenía un profeta, no había un rey. Ahora, él tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo había sido dado para él para destruir a los enemigos de Israel. Sin embargo, sus padres no pudieron ejercer autoridad sobre él, y eso fue causa de su destrucción. ¿Nos ponemos un momento de pie, iglesia? Espero que puedan ir meditando esta palabra esta noche. Repite usted después de mí: consagración es el modelo de vida que Cristo nos dejó. Entonces, cuando el versículo que empezamos a leer dice: ustedes son como una rama, yo soy la vid. Y quiero que entiendan, dice que separados de mí nada podemos hacer. Dice: sin embargo, si ustedes están unidos a mí, ustedes van a poder dar mucho fruto. Y en el versículo 8 dice: y en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Familia, quiero que usted vaya pensando en esta palabra de la consagración. Consagración es el modelo de vida que Cristo dejó. Él lo vivió con el Padre. Dijo: solamente hago lo que el Padre me dice. Pero ahora Él lo pide de nosotros. Y mientras pensaba, meditaba, ¿cómo empezamos a entender, a captar, entender el peso de la consagración? Y creo que hay muchas maneras, pero creo que la consagración inicia con intimidad con el Padre. ¿Sí me lo entendió? ¿Sí lo escuchó? Y le quiero llevar nuevamente a esto que le compartí el domingo y que lo vengo diciendo todo el inicio de este año, que tenemos como iglesia 3 anclas de intimidad, o 3 cosas que nos ayudan para tener intimidad. ¿Cuáles son? Número 1, permanencia en la palabra. Número 2, oración. Y número 3, adoración. Creo que ahí, separados de mí, ¿qué dice Jesús? Ahora, ¿qué otra forma más práctica hay para permanecer cerca de Jesús? ¿Me puedes mencionar alguna de estas 3 que te estoy diciendo? Aparte de estas 3, ¿habrá alguna? Y mira, Jesús decía como: por cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces podríamos decir que la misericordia podría ser una forma de permanecer cerca a Jesús. Pero creo que no hay nada que supere a permanecer en su palabra, a estar en oración. Jesús oraba toda la noche, dice que iba, pero también en la adoración. Creo que esas son como las anclas más fuertes de intimidad. Separados de mí nada podéis hacer. Pero también creo que tenemos recursos prácticos que están escritos para la iglesia que comenzó en Hechos y la iglesia apostólica, y algunos de ellos eran como el no dejar de congregarnos. El no dejar de congregarnos. Es como a veces nos cuesta, pero consagración tiene que ver con no dejar de congregarnos. Y esto yo le invito para que usted lo pueda hacer parte de su vida. Si puedes voltear al de al lado, a lo mejor es uno que viene siempre a la iglesia, pero si no, dile: ni se te ocurra dejar de congregarte.
de allí empieza. ¿Sabe? Dice que Sansón, cuando iban a ver a la Filistea, dice, y se apartó de sus papás y él se fue para meter en un viñedo. Y dice que después alcanzó a sus padres, pero no les declaró a dónde había ido, y lo volvió a hacer. Son recursos prácticos que nos ayudan como iglesia. Entonces, quizá me da, bueno, como pastor, sí me da miedo cuando yo no veo a alguien de la iglesia 1, 2 veces, y a algunos les llamo, a algunos ya me canso. Es lo mismo que me sucede cuando yo no veo a mi hijo, a Etzito. ¿Y dónde está Etzito? ¿Y dónde? Porque sé que él es travieso. ¿Dónde está? Y a buscarlo, ¿no? Ya lo encontré, porque sé que él... La consagración, familia. Y ve usted pensando eso. Nos contaba, ¿se acuerdan una historia que nos contaba Andrés de uno de sus amigos, de una familia en la iglesia? Una mujer que decía pues que la mamá no quería que el hijo fuera tanto a la iglesia porque quería que estudiara antes que todo, que fuera un profesionista. Y cuando terminó la carrera, el muchacho se fue a una vida perdida, y entonces le decía, háblale a Andrés para que vuelva al Señor. Y creo que esa es una situación en la vida. Como padres tenemos un límite para ejercer autoridad sobre nuestros hijos, pero después nuestros hijos necesitan un pastor, un padre espiritual, necesitan un sacerdote y necesitan un rey. ¿Está bien? Y un profeta. Si está usted con su esposa, dile, nuestros hijos, mano está con sus adolescentes ahí, dile, hijos, ustedes necesitan, muy pronto van a estar un sacerdote, un profeta y un rey. Alguien que ejerce autoridad por encima de nuestra compasión, de nuestra bondad. No despiertes no, déjalo que duerma otro ratito, porque anoche estuvo viendo mucho la televisión y está desvelado, ¿no? Y Sansón así fue. Pues dice nuestro hijo que quiere una filistea, que de aquí no le gustó ninguna. ¿Tú qué dices? Pues yo digo que no, pero está insistiendo. Pues vamos a buscársela, dice. Y fueron. Y ahí empezó el desastre con Sansón. Ahora, si hubiera en ese tiempo un rey, un sacerdote, un profeta, ni se te ocurra, ni lo puedes hacer. Te expulsamos del pueblo, de la comunión. Entonces, miren, a todos nos ayuda, es parte de la consagración. Sí empezamos con intimidad, pero necesitamos todos esos cuidados. Y todo esto se lo estoy compartiendo por la oración que he venido haciendo, y se lo he compartido al equipo de liderazgo. Le digo que para este tiempo en mi vida me urge un hombre fuera de mis padres a quien rendir cuentas. Ustedes lo saben, ¿no? Se los compartí a los que hacen. Dije, porque ese es el secreto de que esta congregación esté saludable. O sea, de que alguien que venga y me diga, ríndeme cuentas, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, todo. Eso me va a ayudar. Y yo estoy orando por eso a Dios. Estoy pidiendo a Dios que me lleve a personas saludables que pueden ejercer autoridad sobre mí. Por eso les comparto. Y esta palabra consagración, el pastor Rey Matos estaba diciendo que una de los síntomas cuando perdemos nuestra consagración es que ya estamos todo el tiempo cansados y malhumorados, como que todo lo vemos como un trabajo y ya no tenemos amor. Pasa igual con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos decimos, ya cállate, ya vete por ahí, perdimos nuestra consagración a nuestros hijos. En la iglesia lo mismo. Cuando yo estoy estresado con la iglesia, es que estoy perdiendo mi consagración. Necesito volver a la intimidad, pero necesito también que alguien me encamine. Vamos a orar, familia. Júntese con su esposa, con su esposo, con su amigo, con quien tenga. El Marcos Witt, ahora que ya está viejo el señor, pero que antes era, me acuerdo que él escribe en un libro, y él dice que su mamá decía que había unas reglas en su casa, y una de ellas era que por lo mínimamente cada uno de sus hijos tenía que pasar
un año de servicio a Dios fuera de su iglesia, fuera de su casa, como una forma, una regla para aprender disciplinas. Y él decía, eso era una ley de la casa y tuvimos que hacerlo. Y lo consideré hace tiempo y ahora digo, ay, será así como, pero creo que sí es parte, a lo mejor no un año, pero un tiempo. Nuestros hijos necesitan salir y quiero que empecemos a anticiparlo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo veo en mi casa, en nuestra congregación, que hay muchos Sansones, Jeftés, Déboras, Gedeones, o sea, gente con mucho potencial, con muchas capacidades. O sea, que yo ni siquiera en nuestro tiempo, no, los niños eran, no, veo a los niños que cantan, que bailan, que predican, que oran, que están guapos, que son talentosos y hábiles. Dios los ungió, tienen una gracia, tienen su espíritu. Pero nosotros no podemos hacerlo todo y necesitamos que alguien también con la gracia de Dios ejerza dominio sobre ellos. ¿Sí lo entendemos, iglesia? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a entender eso. Vamos a entender eso. Ahora hay muchos lugares. Estaba viendo, por ejemplo, el pastor Chris Richard. Creo que el otro mes se lleva una expedición. Él le llama Visión Global. Y se lleva por un tiempo a jóvenes y a diferentes partes del mundo. Y el que toca en unos meses es en el Amazonas. Y el Amazonas, ¿no? Pues ahí algo extremo. Y ellos pagan todos sus gastos y van y sirven, invierten en una misión allá. Visión Global. Y dije, hay herramientas que hacer. Entonces consentimos a nuestros hijos solamente hasta cierta edad. Podemos criarlos y después necesitan un pastor, necesitan un profeta. Empiece usted a involucrarlos en las tareas de la iglesia. Les van a hacer saludable. El que yo les pueda instruir, que alguien les diga, no, tú vienes a tal hora y haces esto, cumples esto, no, tu trabajo está mal, vuelves a recortar esto otra vez, no está bien hecho así. Eso ayuda mucho. ¿Vieron visto cómo era Toñito? Yo decía, ¿será sentido o no será sentido? Que se me quedaba así. Pero ya ahorita estoy viendo, ya algo estará aprendiendo cada uno. Con César a veces le digo, pues ya está casado. Pero él, por ejemplo, yo le comenzaba a hablar y él me decía, sí, como que ya cállate, yo haré lo que yo quiera, ¿no? Y yo decía, ¿me escuchaste, César? Entonces, sí, ahí está, o sea, cuesta. Yo necesito eso y lo necesitamos todos según aún a esta edad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí, familia? Vamos a orar por eso. Vamos a orar, a veces es algo que necesitamos todos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Tú nos sacaste de las tinieblas a una luz admirable. Padre nuestro, gracias por esa bondad y esa misericordia. Nos has llamado, aún como eran en el tiempo antiguo, los nazareos. Nos llamaste a que no tenemos que contaminarnos ni nuestra carne ni nuestro espíritu. No podemos tocar cosas inmundas. No podemos darnos a los deleites de nuestra carne. Gracias, Padre, por esos lineamientos, ese nazareato, el ser esa consagración a la que nos has llamado. Padre nuestro, gracias por la palabra. Hoy podemos comprender que tiene tanta importancia el rendir cuentas, el tener autoridades sobre nuestras vidas que demandan, que exigen cuentas, que nos dirigen, que nos dan lineamientos por encima de nuestra comodidad, por encima de nuestro gusto. Padre, a esta congregación yo invoco esa ayuda y esa dirección. Danos un corazón dócil, un corazón sensible, sencillo a tu palabra, a tu voz. Padre nuestro, danos un corazón que está buscando y anhelando el tener una dirección oportuna a cada momento de nuestra vida. Líbranos, Padre, de ese desvío, de ese dolor que padecieron los jueces en el tiempo de Israel, hombres ungidos y consagrados, pero que sin embargo vivían en una temporada donde cada quien hacía lo que quería y lo que se le daba la gana. Ayúdanos, Padre nuestro, en la congregación del refugio a vivir con una responsabilidad, con conciencia despierta, que tenemos a ti, Padre nuestro, como nuestra autoridad, pero que también en esta tierra has puesto a los obreros, a los pastores, a los maestros, a quien nosotros tenemos que rendir cuenta
cuentas en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Líbranos de ese espíritu de anarquía que se está gestando tan fuerte en este mundo. Pero también en esta noche, Padre, oramos a favor de nuestros hijos. Gracias por darnos hijos que traen una unción, y aún te hemos pedido como Manoah, guíanos para guiarlos, para edificarlos, para criarlos. Pero Padre, entiendo mis limitaciones a causa de mi amor paternal, a causa de que son hueso de mi hueso, que son sangre de mi sangre, y que muchas veces mis emociones están condicionadas cuando ellos tienen que pasar por temporadas de sufrimiento. Líbranos, Padre, de tener una paternidad sobre nuestros hijos que les puede dañar, que les va a sobreproteger de la instrucción, de la reprensión, aún del castigo. Ayúdanos, Padre, envía sobre nuestras vidas, Padre, a nuestros hogares gente sabia, gente prudente, sacerdotes, reyes con autoridad, que puedan guiar, que puedan impulsar a nuestros hijos. Te damos las gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Solamente le quiero decir esto, mire, hay una parte importante, y es que los sacerdotes proveen las riquezas espirituales. Repítelo conmigo: los sacerdotes proveen las riquezas espirituales. Es como nos llevan a las riquezas espirituales. Pero los reyes proveen las riquezas materiales. Y aquí hay algo bien importante. Mire, las riquezas materiales. En el reinado de David, él fue estratega, fue duro, pero llevó por la administración junto con Salomón a la nación de Israel a una riqueza muy importante. Pero como había sacerdotes también, el pueblo de Dios en la vida espiritual se constituyó el tabernáculo de David. Y creo que aquí hay algo que tenemos que entender. Cuando sobre nuestros hijos hay un sacerdocio, un pastorado, hay ese ministerio profético, ellos van a tener las riquezas espirituales. ¿Cuántos de ustedes levantan a sus hijos para orar? Yo a veces los incesto, pero yo aquí acostado y les permito. ¿Sabe qué? Hoy no quiero orar. Bueno, no ores. Otro día, ahora sí, ahora te levantas a orar. ¿Sabes? Porque nos condiciona ese amor a nuestros hijos. Ahora, cuando yo estuve en esta escuela de adiestramiento, ahí esa era una ley, que tú lees 10 capítulos diarios. Es que tú te levantas a las 6 de la mañana, que es que tienes intimidad con Dios. Y me ayudó a disciplinar, y aprendí acerca de las riquezas espirituales. Pero los reyes nos llevan por la administración y la autoridad a las riquezas materiales. Entonces nuestros hijos no van a aprender administración solamente de nosotros, porque siempre a nosotros nos van a condicionar por el amor que tenemos. ¿Me compras el teléfono? ¿Cuánto cuesta? 3,000. No, ¿cómo quieres? Te voy a comprar uno de 500. No, el de 3,000, el de 3,000. Bueno, el de 2,500. Bueno, el de 2,500, mala administración. Viene un rey y dice: ¿para qué lo vas a usar? Para llamarte. Ok, el de 500. ¿Y sabes qué va a traer de beneficio? Que tus hijos van a ser ricos, van a tener una prosperidad material. Por eso es que nuestras familias a veces están tan condicionadas. Ni sobresalen en lo espiritual, pero tampoco en lo material. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser sus reyes y sus sacerdotes, y no lo podemos hacer. ¿Está bien, familia? Entonces eso nos va a llevar a quitar. Si Sansón se hubiera librado de eso, otra hubiera sido su historia. Se hubiera casado con una israelita y Dios lo iba a bendecir tanto. Necesitamos eso. ¿Está bien? Por eso exponga eso a sus hijos. Si los consentimos, no es que somos siempre tacaños. Digo el pastor que nada, ¿no? Llévalos un día a la tienda y cómprales lo que ellos quieran un día, ¿no? Ahora sí, ganamos eso, pero después nada más. Un rey les va a ayudar con la autoridad a ser administradores bajo el régimen, ¿sabes? Se pagan impuestos, se hace esto, se pagan las cuentas, y va a venir la prosperidad. ¿Está bien, iglesia? Soñemos de esa manera. Dios les guarde. Nos vemos el sábado para orar.